Vaya día hoy, querida Yasmín Ugalde, te agradezco tu paciencia, te ofrezco una disculpa, pero aquí estamos listos para hablar de estas cosas, elevar el nivel del debate desde la visión del Instituto de Formación Política de Morena. ¿Cómo estás, Yasmín Ugalde? Muy bien, Vicente, agradecerte el espacio a ti y a quienes nos están viendo aquí, tu auditorio. Nos encanta estar aquí contigo. Muchas gracias, mi querida Yasmín. Y hoy tenemos un tema candente. ¿Por qué no lo presentas el tema y ya le daremos la bienvenida a nuestros invitados? Justamente, fíjate, estaban ahorita hablando antes de que pudiéramos entrar. Es decir, sabemos que quien pone la agenda es las mañaneras, pues, ¿no? Estas declaraciones que ocurren, como la que tuviste oportunidad de estar ahí hoy con el presidente y lo que se deriva de ahí. Precisamente queremos platicar un poco de estas declaraciones que surgen a partir de este exhorto, este llamado que hace el presidente de la República. Y le llamo llamado en el sentido de haber puesto el tema de pausar las relaciones con España. Y un poco la idea será platicar de esto, lo que ha derivado, digo, si bien sabemos que Felipe Calderón y estos ahora están defendiendo a Loret, hace 2 días estaban pidiendo disculpas con los españoles, ¿no? Es decir, ¿qué se podía esperar, no? La idea es hablar un poco de esto, ¿no? Claro, hoy el presidente, de hecho, en Hermosillo, Sonora, en donde me encuentro en la mañanera, señaló que insistió que no se trataba de un llamado a la ruptura, sino un llamado a ponerle pausa al saqueo de empresas españolas. Y para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a la profesora investigadora de la UAM, Carolina Hernández Calvario. Carolina, muchas gracias por acompañarnos, gracias también por su paciencia y aquí estamos listos para hablar de estos temas. ¿Cómo le va? Hola, Vicente. Hola, hola a todos los que escuchan aquí el programa. Pues estamos aquí contentas, muy atentas también al noticiero y a lo que está pues enunciando aquí la compañera Yasmín, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos en claro a quién le estaba hablando el presidente en los días más recientes. La lectura que yo hago les estaba hablando a los pueblos de México y del Estado español. Y es interesante ver el mensaje. El mensaje es en torno a la urgencia de modificar las relaciones que nuestras administraciones estatales crearon con las empresas multinacionales durante la fase del neoliberalismo. Es importante que nosotros retomemos pues esta visión histórica de ambos pueblos para que construyamos unas narrativas. En este caso, las preguntas son muy claras. ¿Quiénes son estas empresas multinacionales? ¿De dónde surgieron? Pues nos harán refrescar la memoria. En el caso de los hermanos españoles, pues recordar su historia nos hará a nosotros tener muy claro que las empresas multinacionales españolas que ahora están ocupando el debate, pues tienen un origen franquista, ¿no? Hoy es interesante ver cómo estas empresas han envuelto en escándalos desde su auge, desde su origen y en estos momentos también. Y en el caso de la historia de México, pues ver cómo nuestra memoria de los 500 años de conquista, que también se ha enunciado recientemente, ahora nos hacen ver que desde los primeros años de la década de los 90 del siglo pasado, pues hay nuevas formas de conquista, pero ahora por parte de las empresas multinacionales. Entonces, me gustaría comenzar esta plática, pues justo hablando de que muchas veces se enuncia que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirlos. Esto es verdad, esta frase tiene sus cimientos en Marx, pero ¿qué pasa si ahora hablamos de los pueblos que sí conocen su historia?
de estas posibilidades que se pueden ir desarrollando de manera colectiva y de los vínculos políticos que se pueden dar en este tiempo. Reconocer la posibilidad de construir espacios transformadores es una urgencia, pero no solo de los mexicanos, también de los compañeros, de los trabajadores españoles, porque pues el mundo se ha reconfigurado en este siglo XXI y el debate pues ya tiene que ser transnacional, ¿no? Así es. Y bueno, para escuchar también sus opiniones, le doy la bienvenida a César Vargas, director del Instituto de Política Internacional en Bruselas. César, pues vamos directo al tema. ¿Cómo ves esto de la pausa que tanto escozor ha generado, no solamente en México, sino en España? Que dicen, ¿cómo se le ocurre a López Obrador faltarnos al respeto de esta manera? Joder. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a Yasmín y a Carolina por compartir este espacio. Efectivamente, fueron declaraciones que sacudieron muchísimo a la prensa, tanto en España como en México, y yo creo que es un tema que da para muchos niveles de análisis. Yo creo que el nivel más importante, el más grande, incluso antropológico, tiene que ver con el concepto de la decolonización, que nosotros en el Instituto de Política Internacional, desde Bruselas, pues siempre estamos tratando temas de América Latina con Europa, y es un común denominador, la necesidad de decolonizar las relaciones entre América Latina y Europa. Lamentablemente hay estructuras económicas, políticas de privilegio que siguen mermando las academias, mermando la toma de decisiones en nuestros estados latinoamericanos, y el caso de México también es parte de ello, donde se reproduce todavía la idea de que lo europeo es mejor, lo latinoamericano está subdesarrollado. Entonces, dentro de los debates del desarrollo, dentro de los debates más bien de lo que ya se entiende por el postdesarrollo, está la idea de la decolonización. Es un concepto muy interesante que básicamente te dice, tienes que preguntarte a ti mismo si lo que tú valoras realmente está adecuado a tu realidad geográfica y no tiene más que ver con hábitos que vienen de un pasado de dominación. Entonces, ese es el primer nivel que yo hablaría, el nivel antropológico. Luego está el nivel político, el nivel de los grupos, que en este caso también aplaudir la actitud del presidente, si tiene pruebas o mencionando la corrupción que todo el mundo que hemos vivido en México sabemos que lamentablemente es el día a día en las empresas. Es importante que se mencione, es importante que se hable, que se desmitifique esta idea de que muchos de los empresarios extranjeros vienen a traernos tecnología, muchas veces vienen a traer hábitos de corrupción o a fortalecerlos. Entonces, el mero hecho que el presidente utilice la mañanera para colocar el tema de la corrupción de empresas extranjeras en México es, sin lugar a dudas, notable. Esto me gustaría a mí que llevase acciones institucionales. Nos gustaría ver en el instituto que estas declaraciones, que si bien el presidente ha matizado que no se trata de España, sino sobre todo de unas cuantas empresas, que lleven acciones legales, nos gustaría, eso sentimos que le daría mucho más fuerza al discurso presidencial de que se va a detener la corrupción y por lo tanto estamos haciendo acciones legales contra tal y tal y tal directivo de cierta empresa por esta acción. Entonces tiene varias capas de análisis. La primera es antropológica, tema de la decolonización, importantísima que todos lo hagamos, incluyendo más allá del presidente, sino en nuestro día a día. El segundo, el tema político, y el tercero, el tema legal. Pero bueno, tenemos tiempo para ir desarrollando estos temas. Claro que sí, dice el presidente, tienen que entender que ya no, México ya no es tierra de conquista. Saludo también a Morgan Solórzano, militante de Morena, a quien le agradezco que se sume a esta mesa de diálogo. Morgan, ¿tú cómo ves esta situación que además es, creo yo, parte de un todo? Aquello que ni siquiera contestó el rey de disculparse, de pedir perdón por lo que significó en términos negativos la conquista, y ni siquiera, insisto, contestaron. Pero bueno, estamos en esto de la pausa, no ruptura. Hoy el presidente lo volvió a aclarar en la mañanera. Pues bueno, primero, hola Vicente, muchas gracias por invitarme al espacio, por la invitación.
también un saludo a la audiencia y a quienes nos acompañan en esta mesa. Yo apuntaría varios aspectos, porque efectivamente esto requiere un análisis multidimensional, son muchas capas, como ya se dijo. Primero, está clarísimo que el tema de la reconquista, ¿no?, por parte de España, de las empresas españolas sobre todo, pues es un tema crucial, ¿no? Durante el periodo neoliberal, definitivamente se vieron sumamente favorecidas estas empresas en el sector energético, sobre todo, en muchos otros ramos también. Y por otro lado, también, bueno, pensamos que tenemos 200 años de independencia, pero eso no es cierto, ¿no? En realidad, hemos seguido siendo colonia de potencias extranjeras como Estados Unidos, y no se diga de España, insistiendo en los últimos años del periodo neoliberal, pues esto se acentuó. Y también debe enmarcarse esto en lo que está sucediendo en la coyuntura política de nuestro país, que, bueno, ahorita uno de los temas más picantes y cruciales para el rumbo del país y de la cuarta transformación es el tema de la reforma eléctrica. Y esto está causando mucho escozor, muchísimo escozor, precisamente porque estas empresas pues han sido enormemente beneficiadas en las administraciones previas, especialmente desde Fox, Calderón, Peña. En todas estas administraciones se les dieron enormes concesiones para extraer la riqueza de nuestro país, para hacer una transferencia de riqueza a costa del perjuicio del pueblo de México. Y bueno, esto evidentemente es lo que está ahí, ¿no?, en el ajo, justamente. Este tema de las declaraciones del presidente más bien responden a un llamado, a un exhorto a que se respete la soberanía de nuestro país, a que no puede continuar esta situación. Pero bueno, ya entraremos en más detalles. Con eso abriría yo la participación. Querida Yasmín, y bueno, también hay que, ya veníamos hablando del papel de los medios de comunicación, cómo